¿Es posible darle a un árbol la forma que uno desea? La respuesta es sí. Desde los tiempos más antiguos se han empleado técnicas tanto de manipulación como de cultivo para crear árboles de diseño. Los bonsáis son quizá el ejemplo más conocido de estas prácticas. Mediante el uso de alambres para fijar las ramas, el cuidado de las raíces y una poda adecuada, este arte japonés ha logrado crear réplicas en miniatura de grandes árboles reales. Asimismo tenemos la topiaria, una práctica hortícola que consiste en moldear arbustos y árboles para crear formas geométricas, figuras de animales, objetos o diseños abstractos. Ejemplo de esto son los jardines de Versalles, surcados por elaborados diseños toparios. También hemos de hablar de la arboricultura estructural o poda de formación, método utilizado para guiar el crecimiento natural del árbol hacia una forma específica, creando arcos o incluso túneles. Otra técnica es el pliching, destinada a entrelazar ramas de árboles vivos para crear formas estructurales, como paredes vivientes o pérgolas. Mención merece también la llamada arboriscultura, una práctica que combina arte y arboricultura para moldear árboles en formas tridimensionales como sillas, letras o estructuras aún más complejas, un arte en el que destacó el sueco Alex Erlandsson, quien se hizo famoso por sus árboles esculpidos. La cuestión es cuando nos encontramos un bosque de 80 pinos todos curvados de similar manera y en la misma dirección, y aquí lo curioso, sin que se sepa con certeza si se trata de un capricho de la naturaleza o una obra humana, en cuyo caso hay que preguntarse por lo que motivó a quienes lo realizaron. Y es que a simple vista no se adivina la funcionalidad de este inquietante paisaje, y en el caso de que esconda alguna clase de simbología se ignora cuál puede ser esta. Estamos hablando del bosque torcido, en polaco Kierzblas, un conjunto de pinos silvestres situado en el pueblo de Nowe Żarnowo, en la Pomerania Occidental, no lejos de la frontera con Alemania. Se cree que este pinar fue plantado durante la década de los 30 del siglo pasado. Nada se sabe de quién pudo estar detrás de este fenómeno entre lo macabro y lo fascinante, ni quién cosechó los árboles ni si hubo algún tipo de institución detrás. Lo único que se sabe es que cada uno de estos 80 pinos se curva abruptamente hacia el norte a unos centímetros por encima del nivel del suelo, realizando un desplazamiento lateral de 1 a 3 metros, según el tamaño del árbol, para luego volver a curvarse a fin de recuperar su natural verticalidad. El bosque torcido está rodeado de otros bosques de pinos rectos y sin aparentes anomalías, lo que lleva a pensar que fue una acción deliberada, si bien no se descarta que las torceduras pudieran tener que ver con que el suelo sobre el que se levantan aquellos contara con algún factor específico, ya mineral o biológico, factor del que carecería el terreno donde crecen los otros pinos. De cualquier modo, la autoría humana del bosque torcido parece la opción más comúnmente aceptada. Otra cosa es lo que se sabe de las técnicas empleadas. En general se cree que estas deformaciones tenían como objetivo crear madera curvada para su uso en muebles o construcción de barcos, una hipótesis que choca con el hecho de que los árboles continúen ahí y no hayan sido talados. Igualmente, y volviendo al origen natural del bosque, hay quien supone que pudo ser una tormenta de nieve la que doblara los troncos, pero nuevamente esta teoría se dea de bruces con la realidad. Y es que eso no encaja con el hecho de que los pinos de alrededor tengan los troncos rectos y sin dobleces. Como cabe suponer, la ignorancia sobre el origen del bosque torcido es un campo abonado para las explicaciones más peregrinas. Así, se habla de extraterrestres, de animales monstruosos o de seres mitológicos en el origen de este fenómeno. Menos descabellada, aunque no por ello creíble, es la teoría que relaciona el bosque con la Segunda Guerra Mundial y la invasión nazi de Polonia. Los que así piensan sostienen que fueron los tanques alemanes los que doblaron los árboles al pasar por encima de ellos con sus ruedas encadenadas. Sin embargo, y aparte que no hay noticia de que blindados alemanes pasaran por este punto concreto, resulta evidente que el avance de un tanque difícilmente podría haber creado esos doblamientos. Simplemente estos seccionarían el tronco o arrancarían el árbol de raíz. El Kierzblas no es el único bosque del mundo con árboles torcidos ni tampoco el único en el que se ignora el porqué de esa anomalía.
En el Parque Nacional de Kuriolanspit en Lituania encontramos el llamado bosque danzante. Este bosque está compuesto por pinos cuyos troncos tienen formas espirales, anillas y zigzags, singularidades todas que crean la sensación de que el bosque está en un perpetuo baile. Como en el caso del bosque torcido de Polonia, no hay causas claras que expliquen este fenómeno. Se especula con que podía deberse a los fuertes vientos y los inestables suelos arenosos, aunque aquí, como allí, tampoco faltan las explicaciones de corte irracional, como las que lo atribuyen a acciones de los espíritus en pena. Similar es el caso de los árboles torcidos de Alberta en Canadá, árboles estos formados por troncos y ramas con giros y curvas anormales cuyo origen, una vez más, se desconoce, con teorías que van desde las que achacan esas anomalías a infecciones provocadas por un extraño hongo hasta las que hablan del estrés ambiental de los árboles, estrés causado por la presencia de alguna industria cercana. También son dignos de reseñar los árboles enroscados de Tasmania, los árboles serpiente de Perú y los árboles retorcidos de Kungholz, término este que en alemán significa madera retorcida, encontrándose este tipo de árboles en diversas partes de Norteamérica y de la Europa septentrional. Como en los anteriores, en estos casos también se desconoce el origen de estas anormalidades. En cualquier caso, lo que hace diferente de los demás al bosque torcido polaco es tanto la cantidad de árboles como la similitud entre las anomalías que presentan los mismos. Sea como fuere, lo cierto es que el lugar está abierto al público y a día de hoy es una de las principales atracciones naturales del país eslavo.